Saludos y bienvenidos. Arrancamos aquí ahora mismo y comenzamos con Mangas Verdes, una semana esta en la que vamos a acercarnos hasta nuestra biblioteca verde, bueno, más bien azul, ahora os explicaremos por qué, en un programa en el que vamos a tener un par de lecturas muy recomendables. Mangas Verdes está en marcha cada semana con los asuntos más interesantes del medio ambiente, la naturaleza y la sostenibilidad. En esta misma sintonía, con la realización técnica de Esteban Novillo, en nombre de la redacción, os saluda Pedro Pablo May. Y como digo, vamos a comenzar hablando de... íbamos a decir de algo verde, pero no, de algo azul. La portada de los libros es así. Empezamos precisamente con uno que además lleva el azul en el título. El Milagro Azul, el último libro de Mariano Bueno. Bueno, un hombre que necesita poca presentación porque es uno de los grandes pioneros y experto en agricultura ecológica en España, con bioconstrucción, bueno, en España y en varios países americanos. El fundador del Centro Mediterráneo de Investigación Geobiológica y de la Asociación de Estudios Geobiológicos GEA, y que tiene pues un montón de libros dedicados precisamente al tema de la agricultura ecológica. Ahora yendo un poquito más, yendo hacia el agua, que al fin y al cabo es el principio de la vida y que es pues la que sostiene realmente la agricultura y bueno, y el propio ser humano. En Zenit se publica este libro, El Milagro Azul. Saludamos pues ya a Mariano. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Encantado, un placer compartir experiencias. Bueno, un libro en el que se habla de muchas cosas. Se habla de lo que es la naturaleza del agua en sí misma, de la vida, de dónde viene, de la salud, de lo que tenemos que beber para vivir, de la energía vital. Y yo no sé si es un buen momento para aprovechar y reclamar a todas las autoridades que nos estén oyendo que haya un entendimiento, un gran pacto por el agua en toda España que se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, con un elemento como este que nos ha dado tantas alegrías y también tantos disgustos, tanto con sequías como con inundaciones, y que de alguna manera da la sensación de que no le prestamos en España toda la atención que deberíamos para cuidarla y para conservarla y para aprovecharla, ¿no? Sí, de hecho, a veces no somos realmente conscientes, por un lado, de que toda la vida depende del agua. No, toda la biología, todos los seres vivos tienen su base estructural agua, desde un 70 a un 90% de cualquier ser vivo es agua, y al mismo tiempo, si hablamos de civilización, de culturas, de seres humanos, pues rastreamos la historia y vemos que las grandes civilizaciones se han creado en torno a cauces de agua o asentamientos que tenían el agua fácil, y al mismo tiempo la mayoría de grandes imperios y culturas han desaparecido por periodos largos de sequía o mala gestión del agua. Por lo tanto, tanto a nivel micro como a nivel macro, el agua es la clave de la vida y de la prosperidad y de todo. O sea, por lo tanto, gestionarla bien, comprenderla y cuidarla estaría en la base de toda acción personal y social y política e industrial a todos los niveles. ¿Por qué miramos aquí en España para otro lado cuando se habla de agua? Parece que solamente se preocupan los agricultores. Bueno, pues porque de alguna manera, poco a poco, nuestra sociedad se ha ido urbanizando, se ha vuelto más... Yo recuerdo en el libro de Geografía e Historia, cuando iba al instituto, nos contaban que en los años 40 el 70% de la población española se dedicaba a la agricultura. Y hoy día no llega al 3 o al 4% de la población que se dedica a la agricultura. Quiere decir, la mayoría de los habitantes de este país pues nos dedicamos a servicios, ¿no? Entonces, sobre todo porque estamos acostumbrados a abrir el grifo y que el agua, después de ducharnos, de lavarnos, se vaya por un tubo y no sabemos qué pasa con ella. Si fuésemos conscientes del gran coste ecológico, social, económico que supone que te llegue agua al grifo de tu casa, agua limpia y agua más o menos potable, y el gran coste, pero brutal, que supone el depurarla, el limpiarla, el volverla a la naturaleza sin que esté hipercontaminada,
pues realmente actuaríamos diferente y le daríamos un valor diferente. ¿Tú eres más de agua de grifo o de agua embotellada? Bueno, las dos. O sea, de hecho, es el gran debate que al libro le dedico ahí un buen capítulo y Sí. insisto varias veces, esa moda que hemos creado de miedo al agua de grifo y de valoración positiva del agua embotellada, que es un gran error, un grave error. De alguna manera tenemos que ser más conscientes. El agua que llega a nuestro grifo tiene un coste ecológico y social muy grande. Pensar que de alguna manera hay que captarla, ya sea en grandes embalses o de las capas freáticas, hay que llevarla, conducirla a unos grandes depósitos, darle presión para que llegue a nuestras casas y todas las tuberías y todos los tubos para que llegue es un coste. Lo que pasa es que ha sido una cosa progresiva y no somos conscientes del gran coste que ha supuesto. Incluso en algunas ciudades, en algunas poblaciones, las averías de esos conductos, de un 30 a veces a un 50% del agua que debería ser potable se escapa por las fugas de las tuberías. O sea, hay una pérdida enorme de agua antes de su uso. Y después el coste que supone el drenaje de ese agua a través del alcantarillado y las depuradoras, las EDAR, las estaciones de depuración de aguas residuales, que tienen que tratar todas esas aguas sucias y contaminadas. Eso es un coste brutal. Pero más brutal es el coste del agua embotellada, en el sentido de que, por un lado, lo mismo, hay que captarla, hay que embotellarla, y luego todo el petróleo que se consume en el transporte en camiones de un lado para otro, y al mismo tiempo la contaminación de esos plásticos que parecía que cuando cambiamos del PVC al PET, al polietileno telaflato, pues habíamos mejorado la salud del consumidor, pero hoy sabemos que parte de esas partículas o de esos elementos químicos de ese plástico pasan al agua, pasan a nuestro cuerpo, y últimamente todos somos conscientes y si queremos, nos ha llegado la información de la de microplásticos y nanoplásticos que estamos ingiriendo cada día, y el agua embotellada en plástico es una de las fuentes más importantes de esa contaminación por residuos químicos, y que deberíamos reflexionar al respecto y ser conscientes. Si queremos seguir fomentando eso, buscamos alternativas. En el libro hablas de 5 momentos del día que son especialmente buenos para beber agua, pues por ejemplo al levantarse en ayunas. El resto no los voy a contar para que la gente compre el libro y se entere de cuáles son. Hay muchos mitos en tema del agua, que si hay que beber 2 litros de agua al día mínimo, que sí, que tienen que ser 8 vasos, y tiene que... No sé si depende de cada cual el mínimo de agua que debe tragar. Podría depender de cada cual, pero en la práctica recordemos que si somos un 70-80% de agua, el agua forma parte de todos los procesos biológicos, desde el transporte de nutrientes a la presión arterial, a la desintoxicación, y ahí le doy mucha importancia al capítulo precisamente del agua como factor de disolvente de sustancias tóxicas o de los propios restos metabólicos de nuestro organismo. Pensemos que las células están consumiendo energía, están consumiendo nutrientes, pero generan desechos. Esos desechos tienen que ir a través del drenaje linfático, el gran olvidado de nuestro organismo, sí, que es como el sistema de venas y arterias, pero que es el alcantarillado de nuestro cuerpo. Entonces, todos los desechos metabólicos se disuelven en agua, en el líquido intersticial, y van circulando por el cuerpo, por el drenaje linfático, pasan por riñones, por hígado, por pulmones, por diferentes órganos, o a través de la piel, y se eliminan esas sustancias tóxicas o potencialmente perjudiciales, o los residuos metabólicos. Si no hay suficiente agua en nuestro organismo, es como un alcantarillado por el que circula poca agua y perdón por la expresión, la mierda, la porquería se va quedando incrustada en las tuberías y al final se obstruyen, y en nuestro cuerpo hay como primero los riñones sufren muchísimo porque llevan concentraciones muy altas de residuos y poca agua para disolverlos, y luego hay una autointoxicación corporal.
aparte de que, y de hecho me sorprendió descubrir que precisamente uno de los factores de envejecimiento, o sea, de envejecimiento, es deshidratación. O sea, tal como nos vamos haciendo mayores, nos apetece menos beber y esa baja ingesta de agua de forma regular y cotidiana, pensad que no almacenamos agua, tenemos que reponerla continuamente. Entonces, eso va endureciendo el cuerpo, lo va como cristalizando y envejecemos más rápido. Y sobre el mito de los 2 litros, los 8 vasos, ahí de hecho dediqué mucho tiempo y investigación para averiguar, porque claro, así como los animales pues beben cuando sienten que les corresponde, nosotros como estamos culturizados y civilizados y no bebemos agua pura, sino que la bebemos mezclada con café, con infusiones o en forma de refrescos, hemos perdido de alguna forma la intuición de cuál es el agua correcta. Y insisto mucho en el libro en el tema de los problemas de la deshidratación. De hecho, cuando tenemos sed, llevamos entre media hora y hora y pico de estrés hídrico. O sea, el cuerpo, cuando pide agua, ya lleva un tiempo de estrés. Estrés hídrico supone estrés fisiológico y estrés psicológico también. O sea, agotamiento, cansancio, malestar, pesadez, porque le falta agua. Pero claro, no somos conscientes y no tenemos el reflejo entonces tendríamos que beber sin sed. Esa es una de las conclusiones que llegué investigando más a fondo el tema del agua. Tenemos que beber sin sed. Por eso esa recomendación de un vaso de agua cada hora es muy, muy lógica y al final de cuentas un vaso cada hora son 8 horas, son 8 vasos, son 2 litros. Y sobre si 2 litros es lo correcto o lo incorrecto, ahí también estuve investigando y diciendo, pero no hay datos concretos. Unos nutricionistas dicen una cosa, otros nutrólogos dicen otra, otros a título personal dicen otra, o los macrobióticos que están en contra del agua y casi ni beben agua y tal. Entonces, estuve dando vuelta y de repente dije, bueno, pues vamos a quitar el factor social y cultural y psicológico y vamos a buscar cuánta agua bebe un animal que pese como yo ahora peso 70 kilos, pues en veterinaria y en ganadería, habrán hecho los cálculos, sobre todo la ganadería está estabulada, para saber cuánta agua tienen que dar a esos animales. Y elegí 2 animales, el perro y una oveja o una cabra, y me pregunté pregunté cuánta agua bebe. Pues beben unos 4,5 litros cada día. Un animal que pesa lo mismo que peso yo o que pesa una persona de 70 kilos está bebiendo 4 litros. Entonces de repente me di cuenta que eso que nos decían de los 2 litros se quedaba corto. Sí. Curiosamente, cuando terminaba de escribir ese capitulito, aparece un estudio que se ha realizado en una universidad de Estados Unidos sobre qué cantidad es la idónea para reponer ese líquido vital, ese milagro azul que es el agua, para reponerlo, y llega a la misma conclusión. Las mujeres, la media serían de 3 litros a 3 litros 70, una buena hidratación. Ahí hay que sumar no solo la que bebemos, sino también la que ingerimos en los alimentos. Y un hombre medio de unos 70 kilos, pues serían unos 4 litros y medio. O sea, sumando el agua que bebemos más toda la que está incorporada en los alimentos que ingerimos. O sea que realmente 2 litros se queda corto. Bueno saberlo, porque me parece que voy a tener que tomarme 3 botellas más de las que me tomo habitualmente. Bueno, más agua y menos gin tonic, es el resumen. Bueno, de hecho, hay un capítulo donde explico dónde le aportamos el agua al cuerpo. Sí. Y voy diciendo, pues el agua que bebemos, los refrescos, la fruta, la comida, etcétera, etcétera. Y cuando llego a las bebidas alcohólicas, digo, claro, es que las bebidas alcohólicas nos engañan. Deshidratan, sí. Sobre todo las de alta graduación, porque cuando tú miras los grados, en realidad los grados es alcohol y alcohol no es agua. Entonces un vino pues solo tiene 14 grados, que es decir, tiene 85 de agua,
pero es que hay vodkas que tienen 80% de alcohol. Entonces no estás bebiendo agua, estás bebiendo alcohol. Sí, así es. El Milagro Azul se llama, de la editorial Zenit, el último libro de Mariano Bueno. Está ya disponible. Gracias por habernos atendido y esperemos que vaya bien con su distribución. Un placer y bueno, espero que contribuya un granito de arena más o una gota de agua más a esa concienciación de un recurso tan vital y tan importante que es el que nos da la vida. Muchísimas gracias. Mangas Verdes, la naturaleza en tu corazón. Bueno, pues seguimos hablando de libros y de agua, aunque en este caso, más que del agua general, del agua más en particular, el agua de los océanos, de los mares y sobre todo de sus habitantes, de los tiburones. Vamos a hablar de La sonrisa de los tiburones, un libro de Geoplaneta. Un libro que lleva como subtítulo pues Historias de amor por el océano, más claro no se puede decir. Un libro firmado por la científica marina Gádor Muntaner, que lleva toda su vida estudiándolos, participando en distintas expediciones en un montón de sitios por el mundo, donde a mí también me gustaría ir, como la Antártida, por ejemplo, en el extremo sur del planeta, o el Ártico en el norte, y que bueno, lleva tiempo contando sus aventuras, haciendo divulgación a través de sus redes sociales, de medios de comunicación, sabe un montón sobre la biodiversidad marina y ahora va a resumir un poco esas aventuras. Lo ha hecho en su libro La sonrisa de los tiburones, como digo, que acaba de salir. Gádor, bienvenida al programa. Muchas gracias. Bueno, un amigo mío decía que no descendemos del mono, sino de algún tipo de mamífero marino. Yo estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas? Hombre, desde luego, sí nos parecemos mucho a los primates y eso no hay duda, pero desde luego se nos olvida que la vida surgió en el mar. Entonces, obviamente tenemos un vínculo mucho más profundo, nunca mejor dicho, de lo que pensamos con el mar, y que en algún momento debimos ser mucho más acuáticos y marinos de lo que nos sentimos ahora. En el libro se incluyen algunas fotografías, muy bonitas por cierto, submarinas, y yo creo que se adivina en el rostro de la submarinista que eres tú, se adivina esa sonrisa y esa felicidad que conoce solamente aquel que ha conseguido sumergirse a determinados metros al encontrar ese mundo diferente que hay debajo del agua y que es muy difícil de explicar porque es tan distinto del que se vive en el aire que hay que vivirlo, ¿no? No solamente por la presión del agua, sino por todo el paisaje diferente que hay, por toda la impresión diferente que hay ahí abajo. Así es, y es una pena porque siempre digo que vivimos en un planeta que lo hemos llamado Tierra cuando en verdad es mucho más agua que tierra. Y siempre digo que las personas que nunca han buceado o se han puesto una máscara y un tubo o en general han tenido contacto con el mar, realmente no conocen el planeta en el que viven. Cuando no cruzamos esa línea de la superficie, nos estamos perdiendo pues más de la mitad de todo lo que sucede en nuestra casa. Así que yo me considero muy afortunada y creo que todos los que conocemos el mar podemos considerarnos de saber qué hay ahí debajo y de poder además entender cómo todo es un gran ser vivo que vive en equilibrio y que todo lo que pasa bajo la superficie, aunque parezca muy lejano a nosotros, influye directamente en nuestras vidas, en nuestra supervivencia y en el funcionamiento de este gran ser vivo. Los tiburones son los protagonistas. ¿Por qué los tiburones y no los delfines o las medusas o las ballenas o los meros? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta y es curioso porque me cuesta, o sea, amo cada uno de los seres que viven en el mar. Incluso me he llegado a sentir muy fascinada cuando estudiaba las algas en la carrera, que pues fíjate, no son animales, ¿no? Pero aún así me parecen increíbles. Cada una de esa pieza del gran puzzle que hace el ecosistema marino es imprescindible y preciosa, pero es verdad que los tiburones llamaron mi especial atención porque la primera vez que vi un tiburón, pues como te imaginarás, esperaba sentir pues miedo, estrés, agobio, ¿no? Como todo emociones negativas, porque nos habían
vendido los medios de comunicación una imagen de ese animal pues horrible, ¿no? Que normal que no nos produciera miedo, un monstruo, un asesino, un depredador letal. Y claro, pues tenía como ya la pequeña científica que habitaba en mí la curiosidad de conocer ese animal marino, porque nunca lo había visto, pero por otro lado un miedo y un terror horrible, ¿no? Y para mi sorpresa pues sentí todo lo contrario a lo esperado. Fue un momento súper bonito que me dio muchísima paz, muchísima calma, y que además pues es que fue otro amor a primera vista, aparte del mar. El de los tiburones me parecieron, bueno, ese tiburón en concreto me miró con una mirada en la que yo vi inocencia e incluso hasta un cierto miedo, ¿no? Como que nos miraba él a nosotros con miedo en vez de al revés, y pensé, no puede ser. Esto es un tiburón, ¿cómo es posible? Pero sí, ¿dónde están los dientes monstruosos? ¿Dónde está esa cara de miedo? ¿Dónde está? ¿Qué tipo de tiburón era? ¿Cuál de ellos? Era un tiburón de puntas negras de arrecife. Ajá. No es grande ni mucho menos, No. es una monada, la verdad. Pero me sorprendió mucho, ¿no? Por eso también el título del libro, La sonrisa de los tiburones, en los dos sentidos, tanto porque a veces se la ves de verdad, literalmente, como por mostrar al mundo esa otra cara del tiburón tan distinta a la que nos han informado siempre. Y bueno, dentro de ese que me enamoré perdidamente de un animal tan fascinante, tan misterioso, que lleva tantos millones de años aquí, también sentí que era un animal que necesitaba más voz que otros, ¿no? Ya hemos conseguido que las personas empaticen con los delfines, con las ballenas, son animales muy carismáticos. Cualquiera se sentiría mal por no donar €1 para salvar ballenas, ¿no? Sin embargo, no todos se sentirían mal por no donar €1 para salvar tiburones. Es un animal que no está tan comprendido, con el que no hemos aprendido a empatizar, y pienso que necesita más voz. Así que por esa unión de motivos pues decidí dedicarme a ellos. Bueno, que hablabas de esa imagen que se ha dado muchas veces de los tiburones, que yo creo que parte de la película aquella famosa de Spielberg y todas las secuelas. Hay un dato que mucha gente no es consciente, y es que nosotros comemos bastantes más tiburones que tiburones que comen seres humanos. Por ejemplo, estoy pensando en el Bien Me Sabe o en el cazón de Cádiz, que es tiburón al fin y al cabo. Sí, así es, el cazón, el marrajo, la tintorera. La verdad que, bueno, por ejemplo, aquí en Baleares está la pinta roja también, que le llaman el gató y se consume. Sí. Realmente comemos a veces tiburón sin saberlo. Bueno, yo concretamente no, porque como te imaginarás me obsesiona mucho el tema, pero fuera de eso, a nivel internacional sí que todavía sigue existiendo una enorme demanda, sobre todo en el mercado asiático, la famosa sopa de aleta de tiburón. Y no solo eso, sino productos en los que se utilizan derivados de los tiburones. Entonces, como sigue habiendo una gran demanda, sigue habiendo una gran explotación pesquera a nivel internacional, que ha conseguido disminuir algunas poblaciones de tiburón incluso más del 90% en los últimos 30 años, lo cual es un gravísimo problema, muy alarmante. A veces puede parecer que no nos incumbe porque, pues como decíamos, parece que lo que pasa ahí debajo pues no nos afecta, y alguno podría pensar, bueno, pues si se acaban los tiburones, pues bueno, pues que se acaben, ¿no? Yo sigo aquí, todo bien. Y la realidad no es así, es todo lo contrario. Si se acaban los tiburones, se acaba el efecto de la depredación en el ecosistema marino, que es el efecto que regula todas las cadenas tróficas marinas, y por tanto habría pues sobrecrecimiento excesivo de otras especies, que a su vez generarían depredación excesiva de otras, y todo como si fuera un efecto cadena que acaba con la salud del mar, del que dependemos súper estrechamente. Sí, un poco, yo creo que el tiburón tiene un poco la imagen como el lobo en la tierra, ¿no? O sea, que son los depredadores, hay que cargárselos porque Justo. son peligrosos. Es muy buena comparación, y así es. Y encima en tierra pues nos es un poco más fácil obtener la información completa, ¿no? Porque es el medio en el que vivimos y el que conocemos, y pues en el ecosistema en el que habita el lobo lo tenemos mucho más descrito que los ecosistemas marinos donde habitan los tiburones. Por tanto, el efecto de lo que hagamos con los lobos es mucho más fácil de predecir que lo que pasa en el mar, y por ello pues es mucho más delicado
generar pérdida de equilibrio en el ecosistema marino, porque puede llegar a tener un alcance muy, muy superior al que imaginamos. Bueno, hay un capítulo que se llama 20 formas de ser un tiburón, donde incluyes pues algunos de los conocidos. Hay un montón de especies diferentes, empezando por ese tiburón de puntas negras de arrecife. No sé cuáles son tus favoritos, aparte de, imagino que ese primero con el que te encontraste. Esa pregunta me la hacen mucho y es la que más me cuesta responder, porque yo creo que van cambiando, ¿sabes? O sea, cuanto más convivo con una especie, en ese momento pues más empatizo con ella o más me fascina porque la voy descubriendo. Para mí es que hay más de 500 especies de tiburón en el mundo y cada una de ellas es tan única y tan bonita que me cuesta elegir un favorito, pero es cierto que si los he visto, pues pueden llegar a gustarme. Si todavía no los he visto, me gustan, pero es diferente, ¿no? No he generado recuerdos ni momentos a su lado. Entonces, bueno, no te puedo decir cuál es mi favorito, pero algunos que me gustan mucho son el tiburón blanco, obviamente porque además es con el que he trabajado muchos años en mis estudios y me parece que además es fascinante porque es el que mostramos en todas esas películas, es esa especie. Parece que es más letal que las demás, ¿no? En las películas. En la realidad no tiene por qué ser así. Luego también me parece increíble el tiburón martillo porque su cabeza es única en el mundo de los tiburones. Podría parecer el más prehistórico y sin embargo es de los más evolucionados. Y toda esa cabeza tiene una razón de ser también. Es la amplificación de una zona sensorial que les permite, como si fueran un detector de metales, ¿no? Por el fondo, con esa cabeza que tienen, pueden detectar presas enterradas que no pueden ver a simple vista. Y, por ejemplo, también el tiburón ballena me parece increíble porque, a pesar de ser el tiburón más grande del mundo y el pez más grande del mundo, no es un depredador como los demás tiburones, ya que él se alimenta de lo más básico de la cadena trófica, la base de esa pirámide, que es el plancton. Apenas tiene dientes, tiene unos dientes como vestigiales y realmente su mecanismo no es morder pedazos de nada, sino filtrar el agua. Y filtrando toneladas y toneladas de agua del animal más pequeño que hay en el mar, consigue convertirse en el pez más grande que hay en el mar. No sé, es que seguiría infinito, pero, por ejemplo, aquí en el Mediterráneo poquitos quedan, por desgracia, por la sobreexplotación pesquera, pero la tintorera, el tiburón azul, es lo mismo. Sí. También es precioso, se llama así porque realmente cuando la luz toca su torso salen unos tonos metálicos azules que es imposible no enamorarse. Es muy, muy bonito. Así que, ¿qué te voy a decir? No acabaría nunca. Hay que parar porque si no, os colapso el programa. Pues La sonrisa de los tiburones, historias de amor por el océano en Geoplaneta de Gádor Muntaner, que está ya también disponible y que nos acerca al mundo submarino y al mundo de los escualos. Gracias por habernos acompañado en el programa. Mil gracias a vosotros por darnos este huequito a mí, a los tiburones y al mar. Hoy toca terminar nuestra ronda de pueblos bonitos en Madrid, así que nos vamos a desplazar hasta Aranjuez, que todavía no habíamos viajado allí. Mira, pues Aranjuez. A todo el mundo nos suena Aranjuez, por lo que nos suena, por el Palacio Real y por los jardines. Sin embargo, hay que saber que también Aranjuez estaba poblado desde tiempos paleolíticos. Su nombre no se sabe muy bien de dónde viene, quizá del antiguo ibero de Aranjuez o el Valle de los Oteros, que es una de las propuestas que se ha hecho para intentar identificarlo. Esto encajaría con su paisaje, un gran valle rodeado de cerros. Se conoce como Aranjuez desde el siglo XVI. Antes, a finales del siglo XII, pasó a manos de la Orden de Santiago y se incorporó a la localidad a la corona en la época de los Reyes Católicos. Desde entonces, los sucesivos monarcas ayudaron a embellecerla con la construcción del palacio, de los jardines, las huertas, los sotos, las fuentes, las obras hidráulicas, bueno, todo lo que podemos admirar hoy allí. A partir del siglo XVIII se fundó la nueva ciudad para residentes ajenos a la corte, donde en 1808 se produjo el famoso motín de Aranjuez contra aquel individuo de pésimo recuerdo llamado Manuel Godoy. Y además del palacio y todo lo verde que hay en la zona, en cuanto a naturaleza se refiere, en Aranjuez podremos ver la Plaza de San Antonio, los edificios de la nobleza, el Teatro Real Carlos III, la iglesia de Alpagés, el Hospital de San Carlos o la Casa de Fogones, por poner algunos ejemplos.
Eso sí, no te vayas de Aranjuez sin probar los productos de la huerta, empezando por los espárragos y las fresas, que son productos legendarios en ambos casos. Y las recetas cinegéticas locales, desde los platos de faisán hasta los de codorniz o de conejo. Y de beber, pues el vino con denominación de origen madrileño. Pues cerramos aquí nuestro Mangas Verdes de esta semana. En nombre de todo el equipo de la plataforma ambiental de la agencia EFE que ha participado y que está detrás del mismo, el saludo de Esteban Novillo desde la realización técnica y de Pedro Pablo May desde el micrófono. ¡Feliz y verde semana!